Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la presentación de la 27ª edición del Boletín de Política Económica de la SPOL. En esta ocasión tenemos un formato diferente debido a los racionamientos de energía eléctrica que vive el país. Nos hemos visto en la obligación de realizar esta presentación sin público. A pesar de que lamentamos esto, vamos a tener este video oportunamente en las redes sociales de la facultad para que nuestros estudiantes y la comunidad en general tenga acceso a la presentación que haremos en este día. Entonces, como de costumbre, permítanme hacer la presentación. Voy a compartir mi pantalla y les quiero presentar este boletín que estamos, como les decía, tenemos la edición número 27. En este boletín, como de costumbre, empezaremos con el seguimiento de los principales indicadores de la economía y además un breve análisis de la crisis energética que vive el Ecuador. Enseguida pasamos a nuestro tema principal de esta edición, que tiene que ver con reglas fiscales y finanzas de gobiernos seccionales. Tenemos dos artículos en esta sección. El primero a cargo de Leonardo Sánchez Aragón, quien nos habla acerca del modelo de equidad territorial en el Ecuador y nos explicará cuáles son las reglas que se usan para asignar transferencias desde el gobierno central a los gobiernos seccionales en el Ecuador. El segundo artículo, de autoría de Carolina Ulloa Suárez y Oscar Valencia, nos habla acerca de el cumplimiento de reglas fiscales en América Latina, un análisis de cuál ha sido esas tasas de cumplimiento y los retos que tiene la región en cuanto a este tema. Justamente estos dos artículos se van a presentar en el foro que tendremos más adelante, y los autores nos acompañarán también en una discusión acerca de estos temas. El boletín continúa con una sección que hemos denominado Desigualdad económica y mercados bursátiles internacionales. El tercer artículo, entonces, a cargo de Gustavo Solórzano, nos habla del crecimiento económico y la desigualdad bajo la luz de ciertos modelos económicos desde el punto de vista teórico, por ende. Y finalmente, Nereida Espinosa Velastegui nos habla acerca de la potencial recesión mundial vista desde las señales que se han dado en los mercados bursátiles. Bueno, con esa breve introducción de nuestro boletín, déjenme hablarles, como de costumbre, de las perspectivas o de los principales indicadores económicos del Ecuador y también en este caso de América del Sur, empezando por las perspectivas de crecimiento para este año. El Banco Central, en su última estimación, nos dice que el crecimiento de este año sería de 0,9%. En contraste, el Banco Mundial y el FMI indican que el crecimiento sería tan solo una tercera parte de esa estimación, mientras que para América Latina el crecimiento supera el 1%, es decir, el Ecuador estaría bastante por detrás de lo que ocurre en América Latina. En cuanto al año 2025, el crecimiento parece mejorar un poco para el Ecuador, y tanto el Banco Central como los multilaterales tienen una mejor una estimación más optimista. Sin embargo, todavía bastante lejos de lo que se estima ocurriría en América Latina en ese año. Eh, Pasando un poquito más de una manera más profunda, analizar el PIB ecuatoriano, vemos que el Banco Central nos indica que ya tenemos 3 trimestres en los cuales estamos en una etapa de contracción. Esta es la publicación del ciclo económico que hace el Banco Central. Esta contracción se vendría presentando desde el último trimestre del 2023 y se mantiene en los dos primeros trimestres de este año. También el Banco Central nos presenta este indicador compuesto adelantado, que nos permite tener una idea de lo que el Banco Central dice va a ocurrir en el tercer trimestre del 2024, donde todavía estaríamos en una etapa de contracción por debajo del crecimiento de largo plazo de la economía. Y a pesar de que aparentemente hay un cambio de tendencia en esta serie, hay que tener en cuenta que el cuarto trimestre del año seguramente va a ser un trimestre en el cual todos los problemas de la crisis energética se vean plasmados en el desarrollo económico del país, y por ende se debería esperar que esa contracción continúe durante tal trimestre. Eh,
Luego, hablando del cambio de precios, tenemos la información tanto de la variación del IPC como del IPP, de los precios al productor, y vemos que en el caso de la inflación al consumidor, ha vuelto a niveles similares a los que ha tenido en los últimos años, después de un crecimiento importante que sobre todo se debe al aumento del IVA a inicios del año. En contraste, cuando hablamos de la inflación al productor, se mantiene una tendencia superior a a los años pasados, a los meses anteriores, y tenemos para el mes de septiembre una inflación anual del orden del 5%. En cuanto a ciudades, las ciudades que para septiembre del 2024 en términos anuales han tenido los mayores aumentos de precios, tenemos a Cuenca, Guayaquil, Esmeraldas y Quito. Y en contraste, y cambiando a un análisis a nivel mensual, tenemos ciudades con reducciones de niveles de precios, como son el caso de Santo Domingo, Manta y Machala. Ahondando en el tema de variaciones de precios, tenemos esta serie que nos habla de cómo varían los precios a nivel anual, pero para diferentes grupos de productos. En gris tenemos la variación de los alimentos, en azul los servicios y en naranja los productos con IVA. En el caso de los productos con IVA, es claro el aumento que ocurrió debido al aumento de la tasa del IVA a inicios del año, pero luego de eso se ha mantenido una variación estable. En el caso de los alimentos, después de un crecimiento bastante marcado en meses anteriores, parcialmente esto debido al aumento de precios internacionales, hemos estado en los últimos meses en una situación de desaceleración e incluso en los últimos meses números negativos en cuanto a la inflación de alimentos. Luego, pasando al mercado laboral, siempre para septiembre del 2024 presentamos información en cuanto al empleo pleno y al empleo no remunerado. Y lo que quiero resaltar en estas figuras es que para todos estos indicadores, estamos haciendo comparaciones interanuales entre el año 2024 y el 2023 y no vemos cambios estadísticamente significativos. Siempre hay que tener en cuenta que las estadísticas del mercado laboral provienen de una encuesta a hogares y por ende estas diferencias hay que tomarlas hay que interpretarlas correctamente. En este caso, estos cambios hay que reconocer que no son estadísticamente significativos y eso también es cierto cuando hablemos del empleo pleno y lo dividimos para hombres y mujeres. Si bien es cierto, el empleo pleno de hombres es significativamente más alto que el de mujeres, a lo largo del tiempo estos niveles no han cambiado en los últimos años. Lo mismo es cierto para el caso del desempleo. Por ejemplo, para el caso de los hombres, hay una reducción de la tasa de desempleo interanual, sin embargo, ese cambio no es significativo. Y en el caso de mujeres, hay un aumento esta tasa, pero también o tampoco es significativa. Cuando uno ve la serie de desempleo a nivel urbano y rural, vamos a ver algo que no nos sorprende mucho. Son series que se han mantenido en estos niveles ya durante varios años, donde siempre el desempleo urbano es más alto que el rural. Ah, Esa es una muy breve presentación de los indicadores de coyuntura que tenemos en el boletín. Les invito a descargar el boletín aquí en su versión digital y a ahondar en estos y otros temas que se presentarán ahí. Bueno, con esto quiero pasar a este foro que lo hemos llamado Reglas Fiscales y Finanzas de Gobiernos Seccionales. Eh, Como les decía, nos van a acompañar los autores de los dos primeros artículos de esta edición. Y quiero empezar con Leonardo Sánchez. Le quiero invitar a Leonardo a que nos acompañe. Bienvenido, Leonardo. Muchas gracias por acompañarnos. Una breve introducción de Leonardo. Leonardo es profesor de economía a nivel de pregrado y posgrado en la SPOL. Sus líneas de investigación son la economía de las redes, la capacidad de absorción del conocimiento de las empresas, evaluación del impacto del cambio climático, entre otras. Leonardo, dentro de la SPOL, ha servido como decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas y en el ámbito público ha sido director de regulación económica de MAPAG y recientemente viceministro de Economía.
Actualmente Leonardo es investigador asociado al CIEC, al Centro de Investigaciones Económicas. Es uno de nuestros destacados investigadores. Muchas gracias, Leonardo, por acompañarnos. Bienvenido. Bien, muchas gracias a ti, Gonzalo, por la invitación. Muchas gracias otra vez al CIEC por el magnífico trabajo que están haciendo con el Boletín de Política Económica. Y tal cual como comentaba Gonzalo, el objetivo o la presentación que voy a realizar es sobre el modelo de equidad territorial. Este artículo más de difusión es parte de una nueva línea de investigación que estoy siguiendo junto con otros colegas en donde la idea es, orientación es tratar de entender cómo reaccionan los municipios, las juntas parroquiales, las prefecturas, con las asignaciones que reciben de parte del gobierno central. Hay una literatura que no es nueva, pero a nivel de Ecuador se ha explorado muy poco el tema. Entonces, dado eso, el objetivo va a ser en primer lugar, en este artículo es entender un poco cómo va el modelo de equidad territorial, porque termina siendo un poco de una caja negra y muchas veces los hacedores de política a estos gobiernos seccionales desconocen un poco cómo funcionan y de tal manera que cuando se hace alguna crítica a las asignaciones, más se debe a su desconocimiento. Entonces, la idea es aportar un poco una claridad en este artículo, una claridad sobre cómo funciona el modelo. Y luego, la intención es presentar algunos hechos estilizados que se están comenzando a observar o se observan con la data que existe disponible. Como decía, este es un primer artículo de difusión. Hay otros artículos académicos más robustos, más formales, que van a venir más adelante con los colegas. Y cualquier comentario, cualquier pregunta siempre van a ser interesantes para poder mejorar esto. Bien, un poco para entender cuál es el origen de todo esto, ¿no? Como ustedes saben, y hay muchos reportes, tanto del Banco Interamericano de Desarrollo como del Banco Mundial o del Fondo Monetario, que hablan sobre lo desigual que es América Latina, ¿no? Siempre se discute mucho cuáles son las políticas que se están implementando en diferentes países, pero el hecho cierto es que la desigualdad sigue siendo uno de los grandes problemas en América Latina. Y claramente, si ese problema se da en América Latina, lamentablemente también lo tenemos en Ecuador, ¿no? Justamente para los datos del 20 de junio de este año, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, a través de su encuesta NENDU, determinó que el 25% de la población vive en pobreza, ¿no? Que básicamente cerca de $92, con ingresos menores a $92 mensuales, ¿no? Y si bien existe desigualdad en Ecuador, cuando ya vemos a niveles ya de regiones, la desigualdad es mucho más clara, ¿no? O mucho más crítica, ¿no? Justamente en este informe que les comentaba del INEC, también se habla sobre la desigualdad que existe entre las zonas urbanas y las zonas rurales, e incluso entre diferentes regiones del país, ¿no? Recordemos que tenemos el oriente, sierra y costa. Y bueno, también tenemos la región insular, pero enfocándonos solamente a nivel continental, la región oriental o el oriente ecuatoriano sigue siendo la región más desigual en relación al resto. ¿Qué han tratado de hacer los gobiernos en los últimos 15, 20 años en el Ecuador para poder mitigar esto? Bueno, inicialmente han tratado de generar transferencias monetarias, ¿no? A través de lo que se llama el Ministerio de Inclusión Económica Social, más conocido como el MIES, ¿no? Y en los últimos años, en las últimas décadas, han generado una serie de bonos, de transferencias por diversos tipos, que no voy a andar en este momento, pero siempre han estado enfocadas a lo mismo, ¿no? A tratar de aliviar la carga, de disminuir, perdón, la desigualdad que existe entre las diferentes regiones. Hay toda una literatura también que ha sido patrocinada por algunas organizaciones gubernamentales y organismos internacionales
para medir cuál ha sido el impacto de estas transferencias en la desigualdad. Bueno, ahí hay muchas referencias que pueden que ustedes revisar. Sin embargo, una política adicional que ha creado los gobiernos es el famoso modelo de equidad territorial, más conocido como el MED, ¿no? Que fue creado en el gobierno que estaba operando en el año 2011 y la idea era tratar de asignar recursos hacia los gobiernos autónomos descentralizados. Para aquellos que no están familiarizados con este término, más conocido como los GAT, son aquellos gobiernos subnacionales, como son las prefecturas, que gobiernan a nivel de provincias, o los municipios, que son a nivel de ciudades, o las juntas parroquiales, que son a nivel de las parroquias rurales, ¿no? Esos tres niveles de gobierno. Entonces, lo que se creó fue una manera directa que permita al gobierno central transferir recursos a estos gobiernos descentralizados y estos a su vez puedan transferir los recursos o gastar los recursos en diversos rubros, ¿no? Ahora bien, un poco para entrar más en detalle, el gobierno también, o a través de de la Asamblea Constituyente o de la reforma constitucional que se inició en 2008, y posteriores arreglos, cambios que se hicieron, aseguraron que justamente en la Constitución del Ecuador se establezca cómo se iba a fondear o de dónde iban a venir los recursos que sirven para el modelo de equidad territorial. Y se estableció que al menos el 15% de los ingresos permanentes, que son básicamente ingresos tributarios que recibe el Ecuador, deberían ir a parar a este modelo. Y el 5% de los no permanentes, que son principalmente rentas petroleras, también vayan a parar. Ya posteriormente, a través del Código Orgánico, el COTAC determinó ya porcentajes más específicos y determinó que el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los no permanentes vayan directamente a los GATS. De eso también se define en el COTAC cómo se debían de repartir, ¿no? Entonces, de toda esa bola de dinero que hay, el 27% debería ir a las prefecturas, a los gobiernos provinciales, el 67% a los municipios y 6%, perdón, para las parroquias. Ahora bien, para ser más específico, como el modelo de equidad territorial comenzó a partir de 2011, se estableció unos valores de referencia que son conocidos como el tramo A y el tramo B. Entonces, para poner un poco en contexto a la gente que nos está escuchando, entonces, todos los años en el presupuesto general del Estado que se presente en la Asamblea entre octubre y noviembre del año, del año previo a la ejecución de presupuestaria, se hace un estimado de cuánto van a ser los ingresos petroleros y los ingresos tributarios para el siguiente año. De eso se toma el 25% de los, 21% de los tributarios, el 10% de los petroleros y se calcula un monto. Supongamos que ese monto sean, bueno, para el año 2024 fueron como no, 2.900 millones. Ahora, bien, esos 2.900 millones deberían ser repartidos por el modelo de equidad territorial. Ahora bien, de esos 2.900 hay un monto que ya está de referencia, que es lo que se asignó en el 2010. En el 2010, en ese momento se asignaba por otros reglamentos, por otras leyes, 2.136 millones a estos gobiernos descentralizados. Entonces, los 2.900 menos los 2.100, que son aproximadamente 800 y pico millones, sobre esa diferencia de 800 y pico millones es lo que se aplica el modelo de equidad territorial. Entonces, el modelo de equidad territorial no sobre todo el valor, sino solamente sobre la diferencia que da entre lo que se estima que se va a recaudar entre presupuestos, entre tributarios y petroleros, menos lo que ya se asignó en el 2010 o lo que ya quedó como base en el 2010. Entonces, claro, esto permite a la larga asegurarse que los GAT nunca reciban menos de lo que se daba en el 2010. Es decir, esta diferencia que sería el tramo B puede ser más pequeña, puede ser más grande, pero nunca va a ser menos, nunca ningún GAT va a recibir menos de lo que se recibía en el 2010. Bien, ahora, este tramo B
como les decía, aquí viene la complejidad. Este tramo B se lo reparte entre las provincias, entre los cantones y entre las juntas parroquiales, pero para hacer esa, transfer- esa distribución se siguen algunos criterios. Hay 7 criterios básicos, como son el tamaño de la población, la densidad poblacional, las necesidades básicas insatisfechas, que básicamente miden el porcentaje de la población que no tiene acceso a los servicios básicos, ¿no? Entonces, la lógica sería que si un GAT tiene altas tasas de necesidades básicas insatisfechas, es decir, mucha gente no está recibiendo agua potable o saneamiento, entonces el modelo asegura que les reciban estos GATs mayores recursos para poder ir cubriendo eso. Pero también hay un criterio sobre las mejoras en los niveles de vida, ¿no? Es básicamente cómo el GAD va combatiendo o cómo ha trabajado en reducir necesidades básicas insatisfechas en los últimos años, en los 3 últimos años previos a la asignación. De esta manera, esto se asegura, el MET asegura que cada GAT, que los GAT vayan efectivamente combatiendo estas necesidades básicas y fechas, es decir, proveyendo más agua potable, trabajando más en saneamiento, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, si esa reducción cada vez, si esas necesidades cada vez se van reduciendo en el paso del tiempo, los GAT reciben un dinero por esa mejora continua. Finalmente hay otros 3 criterios, como son el esfuerzo fiscal. Tanto las prefecturas como los municipios tienen la potestad de cobrar tasas. Entonces, obviamente, también hay un premio o un reconocimiento al esfuerzo que puedan hacer estos municipios, ¿no? O estos CATs. Y también hay un esfuerzo por administrativo, ¿no? Es decir, básicamente cómo están ellos gestionando los gastos corrientes en relación a los ingresos. Es decir, trata también de evitar de que la masa salarial esté creciendo desmedidamente. Entonces hay un apartado para eso. Y finalmente, todos los gobiernos locales, al igual que el gobierno nacional, tienen que presentar planes de desarrollo locales y nacionales, ¿no? Bueno, en el caso de los gas son planes de desarrollo locales, entonces también en la medida en cómo van cumpliendo con esas metas, también hay una asignación que reciben. Cada uno de estos 7 criterios tiene una fórmula, una forma de calcularlo, que la persona que nos está mirando puede revisarlo en el boletín. Tiene su complejidad, pero realmente no es tampoco difícil de seguir, ¿no? Pero no, para esta presentación no voy a presentar las ecuaciones y ese tipo de cosas porque se nos alargaría un poco más el tiempo, pero a mayor referencia pueden ustedes al documento. Ahora bien, para entender un poquito más, esta es la parte un poquito más densa, por así decirlo, que podemos nosotros ver acá, es que eh, como les decía, de estos 800 millones que, por ejemplo, para el 2024 se tenían previsto entregar para el tramo B, se lo van a repartir para cada una de las provincias de esta manera. Entonces, de los 863 millones, una parte, que es el 67%, va a los municipios, una parte menor va a los provinciales y otra parte menor va a las parroquiales. De esos 500 y pico millones, que representa el 67% de estos 863, se lo reparte a los municipios de acuerdo a estos criterios. Es decir, de esos 500 millones, el 10% se va para el criterio de población. El 13% de eso se va a densidad y así sucesivamente, como ustedes ven en la tabla. Ahora, por ejemplo, para el caso de la población, el 10% de esos 500 y pico millones, que van a ser 50 millones aproximadamente, se van a repartir entre los 222 cantones que tiene el Ecuador. Algunos cantones les toca un poco más, algunos cantones les tocan un poco menos de esos 50 millones debido a las diferencias, a las diferencias poblacionales que tienen. Y así se aplica para cada uno de los criterios que ustedes pueden ver ahí. Hay cosas que son un poquito más obvias, como puede ser la población, densidad poblacional, otras que son un poquito más complejas de verlo, pero más adelante espero un poco aliviar un poco el entendimiento de esto. Pero, insisto, en el documento se puede ver mayor información sobre las fórmulas detrás de esto, ¿no? Un poco para entender esto, a continuación presento un poco de análisis relacionados a las fórmulas y para que el oyente nos pueda entender
cómo cada uno de estos 7 criterios le va pegando o afecta a la asignación que recibe cada municipio, ¿no? O cada GAT, ¿no? Por ejemplo, en el área geográfica, el área geográfica obviamente influye mucho en el tamaño en la densidad poblacional, ¿no? Entonces, como digo acá en la pantalla, un GAT con mayor área puede tener una menor densidad poblacional y es claro que a este tipo de gas se le tiende a dar más asignaciones porque las personas están muy dispersas y estar muy dispersas representa un mayor costo para atender los servicios básicos. Entonces hay una ponderación interesante, ¿no? También sucede lo mismo con la población urbana, ¿no? Un GAT que tiene una población urbana mayor tiende a recibir mayor dinero. Sin embargo, las poblaciones rurales, en cambio, tienen una población más alta que los urbanos. Es decir, un cantón que tenga 100 personas en el sector urbano y 100 personas en el sector rural, a la población rural se la pondera por 1,2, ¿no? Entonces, eso permite que los cantones o los GATS, perdón, que tengan mayor población rural puedan recibir una cantidad de dinero adicional para que puedan, insisto, se pueda proveer mejor servicios en estas zonas que al estar más alejadas se hace más costoso, ¿no? Poder satisfacerlos, ¿no? De igual manera, la densidad poblacional, como comentaba anteriormente, ¿no? Los GAT con mayor área y población urbana pueden tener una baja densidad en las áreas rurales y una alta densidad en las zonas urbanas. Entonces, nuevamente, los GAT de acuerdo al modelo, los GAT con densidad rural, con baja densidad rural, tienen a recibir, insisto, más ingresos por esta distancia, ¿no? Y lo mismo podemos verlo con respecto a las necesidades básicas insatisfechas, así como también al esfuerzo fiscal y administrativo que puedan realizar. Aquí es importante comentar que, por ejemplo, para el caso de las juntas parroquiales, en las juntas parroquiales no se evalúa el esfuerzo fiscal, dado que ellos no tienen la potestad para cobrar tasas como si pueden hacerlo los municipios y las prefecturas, ¿no? Bien, a continuación quiero comentaros un poco de aquellas cuestiones que hemos observado, se están comenzando a sí, se observan o se están comenzando a observar con respecto a la relación que existen entre las asignaciones que reciben los GAT y algunas variables de interés. En esta gráfica mostramos, o se muestra, perdón, la evolución de los tramos A y B en los últimos 4 años. La barra A, como ustedes observan, no ha sufrido ningún cambio porque justamente los 2.100 y pico millones que representó la asignación o el monto total que recibieron los GAT en el 2100. Entonces, ese monto se mantiene y no ha sufrido ninguna variación, independientemente de cómo ha sido el vaivén político y económico en estos años, ¿no? De igual manera, ustedes pueden observar en la barra verde, la menor amplitud, la barra verde representa el tramo B, que como habíamos comentado, sí, esta sí va a estar en función, obviamente, del ciclo económico, es decir, del valor de la recaudación tributaria, así como el valor que tengan las exportaciones petroleras. Entonces, sumado a esto, pues, claramente tenemos el monto total, que es la barra roja, que representa cuánto ha habido de asignación para los GAT en estos 4 años. Y el 2023 claramente se muestra un valor mayor, en donde se tenía un valor un poco más, se venía con una proyección de petróleo un poco más alta y también una recaudación tributaria más alta que en los años previos. Bien, en esta tabla, en esta gráfica, lo que nosotros comenzamos a hacer aquí fue un ejercicio de ver cómo son las asignaciones que reciben los GATS por persona en las diferentes regiones de Ecuador. Aquí hemos excluido la región
la región insular, las Islas Galápagos, solamente para considerar la parte continental. Pero en la siguiente versión de este artículo, que se realizaron algunos análisis posteriores, se está incorporando también a las Islas Galápagos. Lo primero que nosotros notamos acá, que obviamente en promedio, a nivel de cada una de las regiones, no existen diferencias marcadas en lo que reciben por persona, en lo que respecta a la población, lo que era también de esperar. Pero algo que sí llama la atención es el valor bastante alto que han recibido la región, y pueden ver en el gráfico de acá, el valor alto que han recibido por persona los municipios. Perdón, me olvidé de comentar. Esta gráfica es solamente para los 220 municipios. No estoy aquí considerando ni las juntas parroquiales ni las provinciales. Entonces, nos vemos que los municipios que están en el oriente en el año 2023 recibieron una cantidad por esfuerzo administrativo mucho mayor, claramente mucho mayor que lo que recibieron sus contrapartes tanto en la sierra y en la costa, ¿no? Este, Justamente en las siguientes versiones se está analizando cuáles fueron los motivos para que hayan esta mayor asignación por parte del MED por esfuerzo administrativo. De igual manera es notorio, bueno, y está un poco en línea con lo que se observa con los datos que siempre nos provee el INEC, y es que los cantones del oriente son los que más necesidades básicas insatisfechas tienen, y por eso vemos que usualmente son los que reciben más recursos en cuanto a esa partida o a ese criterio. Pero sin embargo, también es cierto que son los cantones de la sierra ecuatoriana que tienden a luchar mejor o a tener o a reducir en mejor medida los niveles a mejorar los niveles de vida o reducir las brechas de agua potable, alcantarillado y demás, que el resto de regiones, como podemos observar acá en los últimos 4 años, incluyendo los cantones de la sierra son los que reciben más recursos por persona, justamente por presentar mejores niveles de vida. En cambio, lo que vemos acá, estos son el tramo, lo que vemos acá es, no hay gran diferencia, al, al- al menos en esta muestra de 4 años, entre lo que reciben los cantones por el cumplimiento de metas. Básicamente, de acuerdo al plan local de desarrollo que muestra cada cantón, según esta información se evidencia que no ha habido no hay una gran diferencia entre lo que pueda plantear lo que reciben por cumplimiento de metas cada uno de los cantones de diferentes regiones, ¿no? En este ejercicio de acá, lo que hicimos fue, en las gráficas previas, solamente estábamos mirando las asignaciones que realizan por el tramo B a los cantones en las diferentes regiones. En cambio, la información que vamos a ver en esta slide y la siguiente, estamos combinando no solamente la información del tramo B, sino la estamos combinando con la información de los estados de resultados que anualmente tienen que presentar los GAT. En este caso también estamos enfocando solamente en este caso los municipios, que tienen que presentar los municipios. Entonces, como ustedes saben, estos resultados nos muestran los ingresos y los gastos que realizan los municipios, así como las líneas de financiamiento que disponen, ¿no? En este caso, lo que estamos presentando solamente para para esta presentación hemos cogido los rubros más grandes, hemos cogido, por ejemplo, los egresos corrientes que realizan, perdón, los cantones, los egresos corrientes por persona, que es el panel A, y tenemos acá en el lado B los egresos por inversión por persona que realizan también los cantones, nuevamente agrupados por cada una de estas regiones. Y lo que tenemos en el eje
de las X o el eje horizontal es el logaritmo del tramo B, ¿no? Entonces, lo que nosotros observamos, como era de esperarse, hay una correlación positiva entre los egresos corrientes y el tramo B, ¿no? Lo que era de imaginarse, ¿no? Este, Sin embargo, una cuestión interesante que observamos en el panel B es que, perdón, antes de eso, una cosa curiosa del gráfico A es que no se observa claramente ninguna particularidad en cuanto a cuál es, ninguna particularidad con respecto a los cantones de ninguna de las tres regiones. Sin embargo, en el gráfico B, lo que nosotros observamos, que tenemos ahora el logaritmo de egresos de inversión por persona y el gasto y la asignación por el tramo B, vemos que consistentemente la gran mayoría de los, este, de los cantones que están en la región oriente tienden a gastar más en inversión por persona de lo que realizan sus pares de las otras regiones. Tenemos, y ese es un compromiso del siguiente artículo que vamos a tener, pero es un compromiso analizar un poco más cuáles son estos elementos internos que hay dentro de estos egresos por inversión que hacen que, si vemos la gran mayoría de los puntos verdes, se encuentran por encima de la línea de regresión. Y era claro, aquí vemos una correlación positiva, era de esperarse justamente este movimiento en la misma dirección tanto de egresos de inversión como por el tramo, la asignación por el tramo B. Acá, en cambio, hicimos el mismo ejercicio, pero tenemos en los ingresos. En el panel C, el que está a la izquierda, tenemos los ingresos corrientes por persona y en el D tenemos los ingresos de capital por persona. Curiosamente vemos que los egresos corrientes, que serían básicamente los gastos, los ingresos por las tasas que cobran los municipios, tienen una relación negativa. Aquí hay una literatura bastante interesante que habla sobre la pereza fiscal, de cómo los gobiernos subnacionales tienden a hacer menor esfuerzo en cobrarle a la gente los impuestos prediales o todas estas tasas municipales si están recibiendo más dinero de parte del Estado. Pues hay alguna literatura que habla que por visión política, los municipios o los hacedores de política a nivel municipal tienden a ser un poco más blandos a cobrar estas tasas, puesto que este, tienden a recibir un castigo, por así decirlo, en las urnas. Entonces, en tal caso, había que entender mejor la línea de transmisión que se da acá y la causalidad que pudiera existir aquí, pero en tal caso lo que sí es claro aquí es una correlación negativa entre ambos. Y es también parte de la agenda de estudio ver cuál es el driver para tener que pudiera explicar justamente esta correlación negativa. En cambio, en el panel D, en el que está en la derecha, tenemos en cambio una relación interesante, positiva, entre los ingresos de capital por persona y tramo B. Aquí también hay algo bastante particular. Vemos nuevamente que todos los cantones que están en la región oriental tienden a estar por encima de la línea de regresión, es decir, que se está esperando, ingresan más capital de lo que se tendría y esperado. Había que entender más, hay que realizar una mayor profundidad, ya ver dentro de las cuentas de ingreso de capital, que hay algunas cuentas, puede tardar en entender cuál es la razón de poder observar esta relación positiva, ¿no? Bien, entonces para finalizar algunas ideas, como hemos visto o como he comentado, hemos encontrado correlaciones positivas que ameritan tanto ingresos corrientes como ingresos eh, in- eh, de capital o ingresos de inversión con respecto al tramo B por persona, ¿no? Amerita mayor estudio, mayor profundidad
para entender un poco, como decía, los mecanismos de transmisión. Hemos notado ciertas particularidades con la región Oriente, pero claro está que había que analizar, de pronto desmenuzar estas mismas regresiones que acabamos de hacerlo, ya no por el tramo B global, sino de pronto por las asignaciones con respecto a uno de cada uno de los criterios, para un poco entender en mejor medida por qué el comportamiento que se está observando a manera descriptiva en las gráficas previas. En general, también se puede observar que, y lo comenté previamente, que, ex- que existe una eficiencia administrativa y fiscal que está siendo clave para incentivar asignaciones adicionales. Y lo hemos visto en el caso de Oriente, cómo ha recibido asignaciones a nivel de eficiencia administrativa muy superiores que el resto de los cantones de las otras regiones. Bien, en general, el, creo que en general el modelo de equidad territorial está cumpliendo, o de lo que se puede prever a este momento, los datos sugieren que el modelo de equidad territorial está haciendo el trabajo adecuado, ¿no? Lo que habría que entender en mayor medida es al interior cómo los agentes, en este caso los hacedores de política de cada GAT, están tomando las decisiones o cómo afectan sus decisiones al saber que están recibiendo estos montos, y sobre todo cómo reaccionan cuando hay algunos shocks exógenos. Eso quería comentarles. Muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Leonardo, por tu excelente presentación. Continuando entonces con esta presentación, quiero invitar a Óscar Valencia a que nos acompañe. Bienvenido, Óscar. Óscar Valencia es economista principal de la División de Gestión Fiscal del BID y lidera la plataforma FISLAC, Sostenibilidad Fiscal para América Latina y el Caribe. Antes de unirse al BID, Óscar fue director general de Política Macroeconómica en el Ministerio de Hacienda de Colombia. Óscar también ha desempeñado roles destacados como secretario técnico del Comité Independiente de la Regla Fiscal de Colombia y ha formado parte de las juntas directivas de varias organizaciones colombianas. Anteriormente fue investigador senior del Banco Central de Colombia y en el Departamento Nacional de Planeación, además de haber trabajado en el Departamento de Investigación del BID. De nuevo, muchas gracias, Óscar. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Leonardo. Un placer estar compartiendo con ustedes este panel. Y la presentación que traigo para hoy es relacionada con el punto que establecía eh, Gonzalo al comienzo y que también sería en parte de todo el análisis que tenemos en el panel sobre reglas fiscales. Bueno, este es un trabajo que venimos haciendo con mi coautora Carolina Ulloa, y es parte de un trabajo continuo que hacemos en el BID por el fortalecimiento institucional de nuestras economías. Y parte de esto está el entender la importancia de las reglas fiscales, pero no solo como arreglos institucionales que tienen los países, sino también la dinámica que hay detrás de ellas. Y en esta ocasión nosotros nos vamos a enfocar en uno de los aspectos esenciales, que es el cumplimiento de las reglas. El primer mensaje que quisiera dar es que no basta con tener reglas fiscales, es importante que estas reglas fiscales, estos arreglos institucionales logren cumplir sus objetivos, e inclusive en algunos casos cumpliendo los objetivos no es suficiente. Entonces, en la presentación vamos a presentar cuáles son los principales retos que estamos viendo para América Latina y el Caribe. Eh, Nosotros hemos hecho un esfuerzo en el BID por generar esta data de cumplimiento de reglas fiscales, y se encuentra disponible para todos de manera pública en nuestro Compliance Hub de reglas fiscales en FISLAC. Entonces, quisiera comenzar con un poco de análisis de coyuntura, que es lo que estamos viendo en los países de América Latina y el Caribe,
En el panel izquierdo observamos la distribución temporal del balance fiscal, gobierno general como porcentaje del PIB. Las líneas punteadas son el percentil 75 y el percentil 25. La azul es la mediana y la naranja es la media. Entonces, como vemos, el proceso de consolidación fiscal antes de pandemia y después de pandemia ha sido muy lento en términos de los balances fiscales. Como vemos, hay una gran diferencia entre la media y la mediana. 2020 se acentúa, pero vemos una corrección en el 2021-22 y esto básicamente es explicado por dos cosas. Una parte importante es el retiro del estímulo fiscal, que muy importante es algo diferente a lo que observábamos en la crisis financiera internacional. Cuando esto ocurrió, los países de América Latina no fueron exitosos retirando el estímulo fiscal. En la pandemia esto fue un factor diferenciador. Los países retiraron el estímulo fiscal. La naturaleza del choque fue distinta, hubo unos rebotes importantes en crecimiento y esto es la corrección que vemos hacia el 2021-22. ¿Qué está pasando recientemente? Pues que esos esfuerzos de consolidación se han venido mermando y como veremos, básicamente son sorpresas negativas por el lado de los ingresos fiscales. El panel derecho es la descomposición del balance primario. Este es lo acumulado entre el 2023 a 2020. Y lo que vemos es que lo que nos dice esta gráfica es básicamente por dónde ha venido siendo el ajuste y eso refuerza el punto anterior. Entonces, entre el 2020 al 23 lo que vemos es un ajuste de 5 puntos porcentuales, de los cuales 3.3 explicado por ajuste, que la mayoría es de gasto corriente, y un incremento de 1.4 en estos años de los ingresos fiscales, tanto tributarios como no tributarios. Como ustedes bien saben, también hay una parte importante de los ingresos de América Latina que vienen por commodities y la dinámica, los precios de los commodities recientes de los últimos años también ha favorecido para un repunte en estos ingresos. ¿Qué es lo que estamos viendo en el 2024? Y esto compara con lo que tenemos en 2023, ciertos targets que hay en los marcos fiscales, en las reglas, y lo que tenemos información hasta junio del 2024. Vemos un deterioro constante en las finanzas públicas, o sea, eso que veíamos en el 2023 hacia 2024 también lo estamos viendo en los diferentes países y es probable que se manifieste a fin de año en mayores deterioros en las cuentas públicas. Entonces, el mensaje principal es hay una pérdida de ritmo en la consolidación fiscal que llevamos. Y esto claramente se refleja en la deuda pública. Esta es deuda gobierno general como porcentaje del PIB, de nuevo la distribución a través del tiempo. Y lo que observamos es que dos cosas: antes de la pandemia, la deuda se venía incrementando, o sea, esto no era un efecto propio de pandemia. Con la pandemia claramente esto se incrementa y hay un rebote como porcentaje del PIB. Al final lo que vemos es que para el último año también volvió a incrementarse. No obstante, la deuda con este tipo de choques hay que tener cuidado porque hay el efecto de la inflación. Como ustedes bien saben, el efecto de la pandemia fue un choque mixto de oferta y demanda. Y después, y que veníamos de un tiempo en donde la inflación fue relativamente baja y estable, y después vemos que hay un incremento a nivel global de la inflación. Y esto básicamente es por una transición de choques de oferta y demanda a choques más permanentes o con mayor persistencia por el lado de la oferta. Y lo que vemos es que la inflación empieza a aumentar. Y esto tiene implicaciones no triviales sobre la deuda. Recientemente publicamos un artículo en el International Review of Economic and Finance, en donde mostramos que la naturaleza del tipo de choque importa para la dinámica de la deuda. ¿Qué quiere decir esto? Choques de oferta están más asociados a incrementos en la deuda pública relacionados con incrementos en la carga de intereses,
que afectan la dinámica de la deuda y también desaceleraciones por el lado de los ingresos. Por el contrario, choques de demanda están más asociados a que el valor de la deuda caiga. Entonces, en el panel derecho lo que hicimos fue tener el valor real de la deuda, en lugar de presentarlo en términos como porcentaje del PIB para evitar el efecto del rebote y también evitar el efecto de la inflación. Presentamos en términos reales y encontramos algo muy interesante. De hecho, la deuda en América Latina se ha mantenido y ha aumentado levemente con respecto a lo que tenemos en pandemia. Y esto ha sido ocasionado básicamente por la dinámica que tienen los países con orientación a exportación de commodities, o bien sean extractivos y no extractivos. ¿Qué pasa con algunos de estos países? Pues efectivamente, en aquellos donde el tipo de cambio es flexible, depreciaciones fuertes generan efectos de valoración sobre la deuda y eso incrementa el valor de la deuda, pero al mismo tiempo también observamos que en este grupo de economías son las que menos han corregido el déficit con respecto al resto de la región. Entonces, eso es lo que está explicando hoy en día la dinámica que tiene la deuda en América Latina. ¿Qué es lo que estamos viendo hacia adelante? Este es el balance fiscal y la deuda. En general, vemos que existen más riesgos a la baja de tener déficit persistentes. Este es un fan chart asimétrico que muestra que efectivamente hay un porcentaje de riesgo importante a la baja sobre los balances fiscales. Y esto se traduce también en riesgos al alza en términos de la deuda, que no esperamos, al menos en promedio, que baje para la región. Ahora bien, dentro de esto, está en entender por qué se han debilitado los planes fiscales en la región y parte de lo que conduce el plan fiscal son las reglas fiscales. En América Latina, solo el 48% de los países tienen reglas fiscales y durante la pandemia la mayoría la suspendieron y hoy en día está el debate de recalibración de reglas. La mayoría de países están evaluando si deben ajustarse a los mismos targets que tenían anteriormente o si deben cambiar el tipo de regla o si deben suspender del todo reglas fiscales. En esta gráfica tenemos, es una gráfica que tiene básicamente tres mensajes. Primero muestra lo que les decía anteriormente, cómo han ido evolucionando las reglas fiscales en las barras grises desde los 2000 y también cómo va cambiando el número de reglas que van cumpliendo y la tasa de cumplimiento. Es muy importante ver que en un país puede que existan varias reglas. En promedio en América Latina los países tienen hasta 2 reglas fiscales o más y entender el cumplimiento pues no es trivial. Algunos países, por ejemplo, invocan cláusulas de escape. En ese caso, nosotros no lo tomamos como cumplimiento o no cumplimiento, porque es un mecanismo de flexibilidad que tienen. Otros, que pasó mucho en la pandemia, decidieron suspender las leyes de responsabilidad fiscal. Entonces, esto es mucho más complejo porque inclusive teniendo mecanismos de flexibilidad ante los choques, no los adoptan y pues esto también desfavorece el cumplimiento. Entonces, lo que vamos a mostrar efectivamente es qué hay detrás de este cumplimiento. Y lo que vemos es un patrón primero cíclico que se acentúa sobre todo en los malos tiempos, en donde se reduce el nivel de cumplimiento, pero lo que vemos después de pandemia es un rebote en el cumplimiento de manera importante, que es lo que queremos explicar, y después por qué empieza a desacelerarse ese cumplimiento. Entonces, como lo decía anteriormente, o sea, el tipo de reglas que hay, el número de reglas que se tiene, tenemos unas reglas, el mayor porcentaje de reglas fiscales, las de balance, reglas de balance total y después sigue de gasto y las reglas de balance estructural. Y al lado derecho tenemos el tipo de cumplimiento. Lo que en general vemos es que las reglas de gasto y las reglas de balance estructural tienen unas tasas de cumplimiento más altas, seguidas por las de deuda. Y esta claramente tiene dinámicas que no son triviales. Acá vemos, por ejemplo,
la regla de balance y la regla de deuda, y en el panel derecho la regla de balance estructural y las de gasto. Entonces, obsérvense cómo tienen unos patrones muy definidos y quiero que hagan highlight sobre todo en los episodios de crisis. Acá vemos que, por ejemplo, la regla de deuda disminuye su cumplimiento hacia el 2020. Efectivamente, se necesita más espacio, los países se endeudaron mucho más, hay una discontinuidad en donde no cumplieron, pero después empiezan a afectar su cumplimiento. En contraste, lo que vemos es que las reglas de balance estructural como que lograron y las reglas de gasto lograron como maniobrar mejor esos episodios de crisis. No obstante, el efecto es muy procíclico. ¿Qué es lo que hay para entender este cumplimiento, esta dinámica del cumplimiento? Por supuesto, hay que ir más allá de las reglas fiscales. Hay que entender más el diseño de la regla per se. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Hay un conjunto de reglas que efectivamente, de acuerdo a los parámetros profundos que tienen, son muy propensas esos targets a las condiciones esos targets pueden cambiar debido a las condiciones macroeconómicas que se tengan. Entonces, un caso que vimos es, por ejemplo, el caso de la inflación. Todas aquellas reglas que eran indexadas les permitió tener mucho más espacio de gasto o de déficit y permitió que los países pudieran cumplir más fácilmente las reglas fiscales. Entonces, esto que vemos, por ejemplo, para darles como un flavor de lo que está pasando. En las reglas de balance, el 71% de las reglas incrementaron su límite de déficit, las reglas de deuda, el 67, casi el 70 incrementaron el debt ceilings, y de todas las que, como decíamos anteriormente, las que manejaron mejor es el tema cíclico fueron las reglas de balance estructural. Ahora, esto no quiere decir que lograron cumplir, entonces es suficiente con esto. Y esta es una debilidad que, por ejemplo, tienen las reglas de balance estructural. Lo que vemos también en la experiencia de América Latina es que los países pueden cumplir con sus reglas, pero el ajuste fiscal implicado no es suficiente para estabilizar o reducir la deuda. De hecho, esta es una de las principales razones en las cuales hay un rompimiento en lo que uno piensa como compliance, como un mecanismo para señalizar el hecho que estoy cumpliendo con unos objetivos que me llevan a una estabilidad de la deuda. Lo que pasa es, por ejemplo, en las reglas de balance estructural, cuando se tiene un choque, el componente cíclico fiscal se amplía y eso permite un mayor déficit. Claramente cumple, pero la persistencia de ese déficit lleva a acumulaciones de deuda que se van dando y con mayor pago de interés, estando en la parte recesiva del ciclo, pues hace que los diferenciales de tasa de interés crecimiento se aumenten y haga que la dinámica de la deuda sea más difícil de estabilizar o de reducir. Entonces, este es uno de los casos que pasa. El mensaje es, sí, cumplen más, pero no necesariamente está relacionado con sostenibilidad. Y en nuestro próximo macro report presentaremos un análisis más detallado al respecto. ¿Qué es lo que hay detrás de este compliance, del comportamiento inusual del cumplimiento? Y hay cuatro factores que queremos destacar. Como lo decía anteriormente, son la inflación inesperada que relajó las restricciones fiscales, los errores de pronóstico, que muchas veces se daba no solo en términos de la inflación, sino también en términos de PIB, de tasa de interés, de tasa de cambio, y cambios propios en los targets, en la forma como se van ajustando los targets y la dinámica del output gap es fundamental. En el panel derecho, por ejemplo, mostramos cómo son estos forecast errors, cómo han venido cambiando estos errores de pronóstico, cómo han venido cambiando desde el 2000 hasta el 2023. Y
pues claramente esto tiene implicaciones directas sobre el cumplimiento de los objetivos fiscales. Ahora bien, el problema de ser optimistas o en términos de los agregados fiscales es que el optimismo se paga caro en el sentido de que si se es optimista, por ejemplo, por el lado de los ingresos, pues el ajuste que debe hacer para cumplir con la regla es bastante fuerte. Muchas veces ese ajuste va por el lado del capital, del gasto de capital, que a su vez genera un loop sobre los ingresos fiscales del próximo periodo, porque pues afecta también el impacto que pueda tener de desacelerar la inversión pública sobre la actividad económica. Entonces, ¿qué hacer? O sea, en este contexto, ¿cuáles son las recomendaciones de política? Una es claramente, es el trade-off o las disyuntivas que manejan los policy makers, los ministros de Hacienda, es en un contexto en donde la inflación todavía no se ha resuelto, yo puedo tener más relajamiento de mis restricciones fiscales, pero eso no quiere decir que deba hacerlo como tal, sino que por el contrario, si las condiciones económicas son favorables, pues yo debería estar ajustando más rápido. Y esto, por ejemplo, lo vemos en América Latina con los países que tienen orientación a turismo. Estos países, por ejemplo, en promedio generan superávits primarios de alrededor de 5 puntos del PIB antes de pandemia. En pandemia fueron los primeros que volvieron a sus marcos fiscales, a sus reglas fiscales, y ya están generando de nuevo superávits primarios. Estos países, a su vez, son muy diferentes, por ejemplo, a los que son más diversificados o los exportadores de commodities. Tienen niveles de deuda más altos, tienen relativamente una exposición más alta a deuda extranjera. No obstante, al parecer, son más eficaces al manejar la política fiscal y generar más efecto contracíclico que se tiene. Por el contrario, los países que tienen exportadores de commodities, exportación de commodities, hay una transmisión muy fuerte hacia sus recaudos, generando volatilidad, y el gasto viene creciendo. Entonces, a pesar de que tengan deudas más bajas, la tendencia de la deuda importa y los hace más difícil manejar la deuda hacia el mediano plazo. En estos países muchas veces pueden haber bastantes reformas fiscales, tributarias, pero que no van a ser efectivas en cuanto a generar los ingresos o reducir el gasto de manera sustancial para controlar la deuda a mediano plazo. Entonces, ¿qué hacer? Una es transitar hacia marcos fiscales o reglas fiscales en donde el agregado trabaje de manera coordinada con un ancla, ¿sí? Tal como ocurre en la política monetaria, en donde existe un instrumento de tasa de interés y una inflación objetivo. Similar pasa en la política fiscal, en donde es necesario tener un agregado fiscal que coordine expectativas y maneja expectativas hacia un ancla, que este ancla puede ser, en este caso, los niveles de endeudamiento. Eso implica muchas cosas, porque no es cualquier nivel de endeudamiento. Yo podría estabilizar la economía a un nivel de deuda alto, no necesariamente lo mejor, puede dejar a la economía en una situación muy vulnerable o inclusive generar efectos negativos sobre el crecimiento. Entonces, lo que hay que pensar es, ok, ¿yo cómo hago para tener un nivel de deuda prudente? ¿Cómo logro encontrar un nivel de deuda que me permita cubrirme contra los riesgos típicos de la restricción presupuestaria del gobierno? Pero no es trivial porque hay muchas demandas sociales y eso también lo veíamos en la pandemia, se hizo más profundo y son una de las consecuencias que vienen de la pandemia, en donde problemas como la desigualdad, la misma tejido social, cómo restablecerlo, implica inversiones importantes. Entonces, no hay una solución única. Es muy importante poder balancear las brechas que se tienen versus a las medidas de ajuste que hay que hacer para lograr restablecer los buffers fiscales.
Claramente hay criterios de eficiencia que son claves tener en cuenta, no solo por el lado de la recaudación en el sistema tributario que se haga, sino también por el lado del gasto para maximizar su eficiencia, pero el tema de cómo lograr una política fiscal que también tenga en cuenta las otras demandas sociales es cada vez más prioritario. Ocurren momentos en los cuales es muy difícil cumplir la regla. Entonces, en estos momentos es muy importante que los países puedan utilizar los mecanismos que tienen de flexibilidad, como son las cláusulas de escape. Y en otra investigación que estamos haciendo en el BID, analizando las cláusulas de escape que hay en América Latina, comparándolas con las que hay en otros emergentes y en avanzados, encontramos que la debilidad está en dos partes, en por qué hay países que no utilizan sus cláusulas de escape cuando se quieran y, y a veces no son efectivas. Entonces, básicamente lo que encontramos es que la implementación y el diseño y la implementación de las cláusulas de escape todavía tienen una brecha importante. ¿En qué? Básicamente en explicar la senda de retorno hacia los planes de consolidación y también en lograr generar una comunicación efectiva hacia los mercados y también hacia el público en general. Entonces, yo quisiera terminar con estos puntos, dejando básicamente tres mensajes. El primero es, tenemos un reto por delante en América Latina para lograr estabilizar nuestra política fiscal. O sea, nosotros todavía tenemos un tramo muy complejo por recorrer. Lo que hemos visto recientemente es que los balances fiscales se vienen deteriorando y esto es básicamente por sorpresas negativas en los ingresos. Existe una necesidad de consolidación fiscal, las reglas fiscales pueden ayudar en eso, pero no basta con esto, o sea, no basta con cumplir las reglas fiscales, pueden haber implicaciones. Lo que vemos es que el cumplimiento se ha venido deteriorando, pero inclusive el que cumpla las reglas fiscales no garantiza que la política fiscal sea sostenible. Eso implica que debe haber un ajuste fiscal ordenado y súper estratégico para no solo lograr sostenibilidad de la deuda, sino también entender los retos fiscales que se avecinan. ¿Cuáles son esos retos fiscales? Por un lado tenemos el tema de bajo crecimiento y esto no es solo con tener más recursos para invertir, sino que hay que saber invertir bien. Tenemos muchas brechas en términos de la eficiencia de la inversión pública. Si América Latina lograra tener con el mismo nivel de inversión pública, fuera más eficiente, el multiplicador fiscal inclusive se podría hasta multiplicar por 2. ¿Y esto qué implica? Que muchas veces va no solo en los recursos que tiene, sino cómo se selecciona proyecto en la micro de la inversión pública, cómo se implementa y se hace evaluación de los proyectos. El segundo punto es claramente los retos adicionales que estamos viviendo hoy en día. O sea, es el tema de cambio climático, está sobre la mesa, tanto en riesgos físicos como en riesgos de transición. Cada vez, y la correlación que pueden existir entre estos dos tipos de riesgos, cada vez se hace más frecuente, y esto tiene implicaciones importantes para el manejo macrofiscal, porque es muy diferente cuando se actúa reactivamente a cuando se reactúa de una manera precautelativa. Y parte de esa manera precautelativa es cómo pensamos nuestros arreglos institucionales macrofiscales para que tengan una transferencia de riesgo óptima, para que logramos generar espacio para inversión pública resiliente y atenuar los efectos de los riesgos físicos. Los riesgos de transición son más complejos, más de mediano plazo, que implican transformaciones productivas. Hay mucha discusión en América Latina acerca de las reglas fiscales verdes. No creemos que las reglas fiscales sean el mecanismo idóneo para esto, es más por el lado de los marcos fiscales de mediano plazo. Las reglas fiscales son para la parte cíclica del ajuste de la política fiscal y mientras
en los marcos fiscales y en las estrategias de deuda se tienen la estrategia fiscal que debe estar acompañada de los procesos de descarbonización. Y el tercer tema, no menos importante, es el tema de la desigualdad. O sea, el tema de la desigualdad cada vez es más persistente eh, y no es trivial cómo se ataca. O sea, y muchas veces pensar en ajustes fiscales que sean coherentes con la regla puede ir en pro o en contra de esta desigualdad. En pro, cuando se piensan en reformas que tengan alto rédito, sobre todo para generar ingresos que sean más de naturaleza progresiva. En América Latina, mucho del esquema fiscal es basado en impuestos indirectos y eh, reformas que vayan a generar ampliaciones de la base y que las tasas marginales cada vez sean más progresivas, generaría un efecto importante, sobre todo en nuestras economías en donde el grado de redistribución es bastante bajo. Ahora, por el lado del gasto es fundamental. El gasto también tiene unos criterios distributivos, pero también hay que pensar en que esos criterios distributivos deben ser acompañados con criterios de eficiencia, que no significa gastar más para cerrar las brechas. Y no necesariamente las brechas de desigualdad se cierran en el corto plazo, sino que hay que pensar mecanismos que generen más efectos que perduren a través del tiempo. De nuevo, muchas gracias al SPOL por la invitación y estoy abierto a todas las preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, Oscar, por tu muy interesante presentación. Entonces, con esto quisiera invitar a nuestros invitados a empezar este foro que hemos llamado Reglas Fiscales y Finanzas de Gobiernos Seccionales. También le quiero invitar a Carolina Ulloa Suárez, que es coautora del segundo artículo del boletín. Les voy a hablar un poco de Carolina. Carolina es doctora en Economía y es consultora de la División de Gestión Fiscal del BID. En su investigación se ha centrado en el papel de las reglas fiscales en el sostenimiento de las finanzas públicas y su impacto en el desarrollo socioeconómico. Carolina también ha trabajado como consultora para el sector de desarrollo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y ha enseñado en varias instituciones académicas. Sus intereses de investigación y políticas incluyen cuestiones macrofiscales, la sostenibilidad de las finanzas públicas, el papel estabilizador de la política fiscal y el desarrollo. Eh, bueno, miren, muchísimas gracias por sus muy interesantes presentaciones. Creo que el tema común entre las dos es la política fiscal y las reglas que la determinan. En el caso de Leonardo, esto a nivel de las relaciones intragubernamentales, y en el caso del artículo de Oscar y Carolina a nivel de reglas país. En ese contexto me gustaría plantear una primera pregunta para Leonardo. Leonardo, tú nos presentabas, empezabas tu artículo hablando de la desigualdad en América Latina, que eso también ocurre en Ecuador, y cómo estas reglas de asignación de recursos del gobierno central a los gobiernos seccionales tienen como uno de sus objetivos reducir esta desigualdad, ¿no? Pero un poco hablando también de la inflexibilidad que a veces tienen los presupuestos de nuestros gobiernos, em, cómo podrían ser compatibles estas reglas que asignan recursos desde el gobierno central a los gobiernos seccionales, pero a su vez que en algunas ocasiones, especialmente en situaciones de contracción económica, resultan ser o hacer más inflexible al presupuesto? Específicamente, ¿crees que en el caso ecuatoriano el MET, el modelo de equidad territorial, es parte de esa inflexibilidad o hace que sea más inflexible el presupuesto, la ejecución presupuestaria en el Ecuador? Y bueno, gracias. Excelente presentación también de Oscar y de Carolina. Sí, creo que un poco uniéndonos a las palabras, a la presentación de Carolina y de Oscar, hay ciertas reglas fiscales que hacen, en el caso de Ecuador, que era parte de mi pregunta que le quería hacer a Oscar, era, por ejemplo, en Ecuador nosotros tenemos reglas fiscales como que el porcentaje de que todos los años tiene que crecer en 0,5% el presupuesto para salud y educación, sin ningún tope. Entonces eso puede crecer, lo cual es una regla fiscal no adecuada. Entonces, obviamente, todos los años tú tienes a la autoridad ahí pensando de cómo lograr ajustar el presupuesto.
Y obviamente el GAT también, el modelo de equidad territorial, hay que reconocer, también genera otra inflexibilidad en el presupuesto. Pero hay algunas cosas que luego de estudiarlo y de experiencia de haber visto un poco cómo se manejan las cosas que se pueden hacer, y Oscar también lo comentó en su momento, el tema de calidad de gasto, ¿no? Hay toda una discusión sobre los modelos de presupuesto de base cero. Hay otro esquema que también se me escapa ahorita el nombre, que básicamente, presupuesto por resultados era el otro nombre, que básicamente se realiza, pero usualmente están llamadas a nivel de gobierno central, pero esas ideas no permean hacia los gobiernos seccionales. Y ahí hay una gran discusión, porque en el caso de Ecuador, el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, no tiene capacidad de auditar las cuentas sí lo pueden hacer a través de la Asamblea Nacional, pero la Asamblea Nacional se mete en otras discusiones y básicamente no hay ningún control sobre los gastos que se realizan. Hay una regla sobre el modelo de equidad territorial, que 70% del gasto tiene que ser, del que transfieres a la GAT, tiene que ser en bienes de capital y 30% en gasto corriente. Pero visto lo visto, cuando tú ves qué representa gasto de capital, usualmente también ese 70% no es cemento, no son ladrillos. Ahí hay personas también. Entonces, porque son personas atadas al proyecto de inversión y cosas por el estilo. Entonces, realmente se desnaturaliza. Y para mí una primera discusión sería aclarar primero que vamos a denominar que vamos a denominar un gasto de inversión como primera cosa. Luego, el tema de quién audita a los GATS. O sea, ahí tenemos nosotros, bueno, tú y yo, Gonzalo, obviamente vivimos acá en el Ecuador y nos damos cuenta, por ejemplo, de los famosos conciertos que se hacen a veces con plata, con algunos recursos de los ministerios, de los GATS. Entonces, hay mucha discusión, ha habido mucha crítica con respecto a cómo se maneja, pero creo que hay que comenzar a auditar, ¿no? Comenzar a auditar cómo se están realizando estos gastos. Y uniendo a lo que decía Oscar y Carolina, esto tiene que estar atado a ciertas reglas específicas. Por ejemplo, en el cumplimiento de metas, esa es una buena cosa, pero y espero no sonar políticamente incorrecto, pero todos los GATS cumplen siempre las metas y hay una gran variabilidad. Entonces, cuando todo el mundo sí cumple, dudo un poco, porque o nos estamos metiendo o nos estamos poniendo metas muy fáciles de cumplir o algo está pasando, ¿no? Entonces, creo que en tema de las metas que se ponen, creo que tienen que ser cambiadas y deberían ser regidas o puestas por alguna entidad supra sobre los gobiernos seccionales. Porque si no, yo me pongo, Leonardo, tienes que saltar un poquito, y yo voy a saltar un poquito más, pero cuando puedo hacer un mayor salto, ¿no? Entonces, para mí, en una primera instancia, para iniciar esta discusión, para mí va por ese lado, el tema de auditar a esta gente y otro, comenzar a establecer cumplimiento de metas, pero puestos por otra entidad, ¿no? Muchas gracias, Leonardo. Pero siguiendo en la misma línea y una pregunta que le quiero dirigir a Carolina. A pesar de que la presentación de Oscar y en el artículo no se hablaron, no, ustedes no trataron el tema de preasignaciones, pero me gustaría preguntarte, Carolina, en los estudios varios que ustedes han hecho, ¿cuál es el rol de estas preasignaciones que existen en nuestros países? Como en el caso de Leonardo, preasignaciones a nivel de gobiernos seccionales o a sectores específicos de la economía donde el presupuesto ya está asignado. Pero y a su vez el gobierno tiene que cumplir ciertas reglas. ¿Qué tan inflexible hacen esas preasignaciones por cumplimiento de tales reglas? Yo creo que muchas gracias primero por la invitación y por el espacio para presentar nuestra investigación. Y este es un tema central que viene mucho en el tema tanto de diseño como de ejecución y monitoreo de las reglas fiscales, porque hay una gran parte de varios agregados, ya sea el que se restrinja o no, que debe considerar ese punto de partida. Y en estas situaciones, como son las de nuestros países, donde hay una inflexibilidad muy alta, hay que entender que el espacio fiscal o el espacio en el cual los gobiernos pueden al final programar todos sus presupuestos, pues tiene que contar con las inflexibilidades. Entonces, el rol que juegan es alto, es importante, porque al final del día el ajuste o la composición de la consolidación o el ajuste para cumplir con la regla fiscal está también
de muchas maneras condicionado por estos puntos de inflexibilidad. Entonces, aquí es importante el mensaje que queremos dar, que es importante descentralizar mucho los que diseñan la regla, cómo se ejecuta el presupuesto y quién también la monitorea. Porque este es el punto de partida para entender que los presupuestos sean consistentes con las reglas y que tengan criterios de sostenibilidad para que con el tiempo estas restricciones, esta inflexibilidad no se vuelva de un gran problema para cumplir con la regla. Es el punto. Le quiero hacer una pregunta a Oscar en este caso. No, tú no nos hablaste de esto en la presentación, pero sí en el artículo muy interesante que escribieron. Ustedes hablaron de la importancia de los consejos de política fiscal independientes, ¿no? ¿Cuál es el rol que pueden tener como para hacer una especie de supervisión, monitoreo, observación de cumplimiento de esto? En su experiencia en América Latina, ¿cuál es el rol de estas instituciones? ¿Cómo se conforman? ¿Cuál es de qué manera pueden llegar a realmente ser exitosos? Muy buena pregunta, Gonzalo. 48%, o sea, hay 14 países que tienen reglas fiscales en la región. De esos, solo 8 consejos fiscales. De esos, la mitad están en papel. Y hay 4 activos. O sea, 4 que uno ve que han tenido un desarrollo. ¿Cómo ha sido ese desarrollo? O sea, empezaron como comités independientes de reglas fiscales. O sea, empezaron con siendo parte casi del MEF, en donde había los que hacían los cálculos estaban dentro del MEF, pero había un grupo de expertos que lo que hemos revisado en América Latina son exministros o exbanqueros centrales, también gente de la academia, diversos, importante, que tengan experiencia y también habían expertos técnicos dependiendo de los fundamentales de las reglas. Entonces, esto ha venido evolucionando. El tema de la independencia es uno de los principales aspectos que son que se están tratando hoy en día en la región. Y la independencia tiene diferentes niveles. La independencia, hay una independencia técnica hasta una independencia financiera, que es el esfuerzo que están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Consejos fiscales como el de Chile, como el de Perú y Colombia tienen un gran desarrollo, han venido en una gran evolución, pero cuando uno los compara con el Consejo Fiscal Europeo o de otros países emergentes, uno entiende las grandes diferencias que hay desde el punto de vista institucional, porque hay diferentes tareas que hacen los consejos fiscales. Hay unos que se dedican más al cumplimiento de la regla, analizar el cumplimiento de la regla, y hay otros que van hacia el costeo de políticas. También hacen análisis de costeo de políticas de reformas, por ejemplo, en los países de la Unión Europea. En América Latina hacen de todo, con un pequeño staff, recursos muy limitados. Y lo que hemos visto es que han ganado una gran vocería y generado accountability en la política fiscal. Por ejemplo, yo les doy ejemplos claros de todo. Uno de los temas más sensibles que hay en la región es el tema de los subsidios energéticos. Y en varios países los subsidios energéticos, la discusión ha sido motivada desde los consejos fiscales. Desde monte los subsidios, que muchas veces en los países se paga con deuda. Entonces, al traer a la palestra no solo el hecho de que cumplió o no la regla, no, sino también cómo problemas que hacen que probablemente afecte la probabilidad de cumplimiento de esa regla hoy con respecto a mañana. Importante también el hecho de la complementariedad. Los consejos fiscales no solo se tienen que ver como ese ente auditor, sino también como un grupo de expertos con gran experiencia que pueden, de hecho, ayudar al policy maker a ver también temas de mediano plazo que no son triviales. Y nosotros, en la experiencia que tuve en el gobierno, fue fundamental, por ejemplo, para el choque migratorio. En su momento tuvimos un tema de entender cómo un choque migratorio afectaba a las finanzas públicas,
y las opciones de salida que había dentro del ajuste que se venía experimentando y esto cómo se encompasaba con la regla. Entonces ahí tuvimos mucho feedback con exministros, con otros policymakers que nos ayudaron a ver otros ángulos que no habíamos visto. Entonces, ese tipo de cosas es muy importante porque permite direccionar mucho la política fiscal. Claramente, hay retos importantes. Hay que pensar en la institucionalidad y no tanto en el corto plazo desde el punto de vista de los policymakers, que el Consejo Fiscal va a tratar de dar alertas donde se debe dar. Y, pero eso le ayuda al policymaker a ver hacia adelante. Eso va a generar luces sobre cómo va a poder manejar el barco de las economías hacia el mediano plazo. Muchas gracias, doctor. Vemos que Leo ya lo tenemos de vuelta. Y volviendo con Leo, entonces, Leo, en el tema de desigualdad que nos habías mencionado es tan importante en este sistema de transferencias, ¿cuáles serían esas limitaciones que tiene actualmente este modelo para llegar realmente a reducir esas brechas de inequidad en el caso ecuatoriano? Bien, bueno, hay algunas dificultades, ¿no? Hay un poco recogiendo lo que comentaba Carolina y Oscar y lo que he conversado anteriormente. A ver, es claro que hay desigualdades estructurales entre las regiones, pero también es cierto que al día de hoy, perdón, al día de hoy, las principales limitaciones que se tienen o que se manejan es la poca capacidad de gestión que realmente tienen los gobiernos subnacionales, ¿no? Por ejemplo, el simple hecho de poder cobrar una tarifa adecuada de agua potable, eso ya te da de cuenta de la poca capacidad que tienen los municipios. Entonces, hay una capacidad administrativa que no están teniendo los GAT y eso hace que los recursos no se estén manejando eficientemente o al menos no se estén manejando de acuerdo a los objetivos que se puedan plantear, ¿no? Ese para mí es un principal problema, la falta de gestión que tiene. La segunda cosa que también creo que también es latente es el ciclo político, ¿no? El ciclo político que vivimos en el Ecuador, obviamente, y la hora de inseguridad que tenemos también hacen que los recursos se comiencen a destinar en ciertas actividades que realmente o aparentemente no estaban destinadas. Entonces eso hace que se te disparen los gastos hacia un lado. Esto segundo no se puede controlar, o al menos, por ejemplo, un GAT municipal no lo puede controlar, ¿no? Creo que eso sería un poco más a nivel nacional. Pero es claro que eso influye. Entonces, claro, un trabajo serio sería pensar cómo poder aislar a estos GATs. Y otro tema es, que también está unido al primero, es de pronto la falta de conocimiento financiero de muchos de los gobiernos autónomos centralizados. Por ejemplo, hay muchos gobiernos autónomos que les hace falta recursos y desconocen mecanismos como los bonos temáticos a los cuales pueden acceder para poder financiar algunas obras, ya sean alcantarillado, temas ambientales, etcétera, etcétera. Pero cuando uno conversa con estos representantes de los GAT, realmente existe un gran desconocimiento, pero por otro lado, también los obliga a ser financieramente más ordenados, ¿no? Porque tienen que presentar flujos de efectivo, flujo de caja correcto, una disponibilidad, y usualmente tiene que haber un compromiso de parte de toda la comunidad a que se tiene que pagar posteriormente esos bonos para generar una confianza. Entonces, ahí hay un trabajo importante por hacer y que puede generar ciertos recursos a los gobiernos autónomos, ¿no? Muchas gracias, Leonardo. Quisiera plantear una última pregunta de mi parte hacia Carolina. En su artículo, Carolina, se habla mucho de la importancia de una política fiscal contracíclica. Pero asimismo se habla que es difícil que que se dé en América Latina. ¿Por qué sería esto? ¿Cuál es la razón que hace que esto sea tan difícil? Tal vez quisiera tomar algo que decía Leo al final. La inestabilidad política tal vez es una de esas razones que hace difícil cumplir esto. Efectivamente.
Cuando empezamos con la idea de reglas fiscales, tratamos de replicar un poco lo que vemos en la política monetaria, donde tener una regla se vuelve un poco más fácil porque se limitan ciertas variables, mientras que en la política fiscal tenemos un componente de política y un ciclo político también que influye mucho en todas estas decisiones. Y las reglas fiscales en ese sentido vienen a tratar de crear esa diferencia entre lo que es la discreción completa y lo que podría ser un camino de sostenibilidad también, tanto política como financiera. Entonces, todo este ciclo político y la dependencia de nuestras economías en la región por commodities o por por las economías también que no siempre son diversificadas, pues nos llevan a cierta manera a considerar estos gastos que pueden ser permanentes, que pueden ser repentinos y esa es en general la base también de las reglas fiscales que nos ayudan a luchar un poco contra estas situaciones. De esta manera, pues las reglas nos han ayudado mucho, pero lo que observamos es que el cumplimiento, tanto por la manera en la que lo podemos medir, como por la definición de los objetivos y también por las decisiones políticas en los momentos de crisis, pues vemos que de repente hay unas incrementos de cumplimiento, pero también hay unas caídas de cumplimiento pues muy severas, como es el caso de la pandemia, al final del ciclo de los commodities o incluso en la crisis financiera global. Entonces, es muy ligado también al ciclo económico mundial, a la influencia que tenemos en la producción, en la estructura productiva de las economías, pero también a la manera en la que estamos tratando de repensar las reglas cada vez y justamente después de un choque para tener una mejor idea de cómo vamos a volver a los objetivos y tratar de tener una flexibilidad que no nos muestre un comportamiento completamente procicíclico, sino que nos ayude también a tener estas bases de sostenibilidad en el largo plazo. Entonces es un poco más difícil porque pues, no es solamente una cuestión de contener la discreción, de limitar los agregados, pero que al mismo tiempo sean también consistentes y coherentes con un camino de sostenibilidad fiscal como la deuda, como lo mencionábamos. Entonces, creo que no es solamente Latinoamérica, una región que enfrenta este tipo de problemas, pero ciertamente, pues cada país se enfrenta unas realidades muy diferentes en las cuales, pues de manera agregada, vemos choques muchísimo más fuertes en momentos de crisis y un rebote también, pues alineado con las condiciones de la economía. Entonces, las reglas fiscales son un buen camino para ayudar a disminuir la discreción tanto como podamos, a darle un espacio a la flexibilidad, pero también a mantener una sostenibilidad o dar una señal a los mercados de cómo va a ser el retorno a nuestro cumplimiento con las reglas fiscales y a los compromisos que también hacemos en materia de política fiscal. Muchas gracias, Carolina. Si hay alguno de ustedes desea agregar algo, tal vez plantear otra pregunta, totalmente bienvenido. Sí, yo tengo una pregunta para Leonardo, muy interesante la presentación y sobre todo que pone sobre la mesa uno de los problemas fundamentales de cómo cerrar brechas, ¿no? Y el impacto que esto tiene en el manejo fiscal. Si uno se abstrae un poco y ve el patrón de lo que es central versus subnacionales, que acá abstraigo un poco de los países que son más federativos, lo que encuentra es un patrón claramente definido. Hay un déficit de los centrales, de los gobiernos centrales versus a superávits que uno puede encontrar en los subnacionales, ¿no? Entonces uno diría, desprevenidamente los subnacionales lo están haciendo bien y puede que no, puede que tengan falencias en sus ritmos de ejecución y uno lo ve claramente, por ejemplo, la influencia del ciclo político en los proyectos de inversión, que al comienzo es muy poco y se acelera hacia el final. Y también lo ve en que las reglas fiscales de algunos países pues se cumplen en su mayoría, pero esto esconde detrás las vulnerabilidades que pueden tener, por ejemplo, en empresas públicas o en pasivos no reconocidos. Y las brechas sociales crecen y las demandas crecen y las presiones políticas sobre más recursos desde el central aumentan. Las transferencias, el requerimiento por transferencias se vuelve aún mayor. Hoy en día hay reformas que se están pasando en la región sobre cambio en las metodologías de transferencia, en donde en algunos casos están ligadas a los ingresos pasados
y cuando se desacelera la economía, los gobiernos tienen que girar grandes recursos en la parte más recesiva del ciclo. Entonces, claramente hay una ineficiencia que no es trivial de resolver. Lo que vos argumentabas de la pereza fiscal, de que no se generan los incentivos para generar recursos y tampoco se generan incentivos para movilizar recursos del sector privado para cerrar brechas de los subnacionales. La pregunta es, de tu experiencia académica y del policy, ¿cómo lograr maniobrar este dilema que se enfrenta, ¿no? ¿Cómo lograr en economías donde necesitamos un ajuste fiscal, pero también un montón de demandas sociales y que necesitamos también esfuerzo por el lado de los subnacionales para que este ajuste fiscal se logre sin comprometer el impacto que pueda tener sobre equidad? De hecho, yo me atrevería a decir que si hay una mejor asignación de estos recursos, sobre todo invertir en tecnologías de mayor focalización, los efectos sobre distributivos podrían ser mayor. No, muchas gracias por por la pregunta. Justamente cuando tú ves el presupuesto general del Estado, déjame empezarlo por lo macro y ves, tú te das cuenta que o desde mi punto de vista, el ministro de Economía tiene que tiene que enfocarse en tres cosas. Tiene que encargarse de subir los impuestos, perdón, de subir la recaudación, de subir la recaudación, este, controlar al gerente de exportación de petróleo de Petroecuador, controlar al gerente de importación de hidrocarburos, porque por ahí perdemos mucho dinero, eso por un lado. Y por otro lado, el 72-78% del presupuesto general del Estado se va en temas de salud, este, educación, policía, ejército y otras cosas más que por ahí se me escapan. De eso, los rubros más importantes son salud y educación. Si tú dices el día de hoy que vas a bajar o vas a reducir el presupuesto en educación o salud, no terminas de decir la frase y ya te están sacando de gobierno. Pero está claro, y hay una experiencia que estuvo en su momento el Banco Mundial y el BID trabajando en el Ministerio de Economía y Finanzas, en cómo a través de la metodología de presupuestos por resultados puedes asignar mejor los recursos. Entonces, claro, atacando por ese lado, tú puedes liberar muchos recursos y hay muchas historias que después podríamos conversar sobre cómo específicamente el Ministerio de Salud tú puedes reducir tremendamente los recursos. Claro, la pregunta es ya, ¿reduces los recursos y para qué? Bueno, justamente para poder aliviar las otras demandas que puedas tener. En este caso, en el Ecuador, en este momento, la demanda de seguridad. Pero ahí toca un fuerte trabajo comunicacional de parte del gobierno indicando que el hecho que tengas menos recursos en algo no significa que tengas un peor servicio. Y ahí viene un gran trabajo y realmente es un trabajo pero muy difícil. Si eso lo llevamos a nivel subnacional, claramente ahí, si bien dicen en teoría, en papeles, están concatenados los planes de desarrollo local con el plan de desarrollo nacional, a la hora de la hora hay una gran brecha. Usualmente los gobernadores de las provincias, que son el ala política de un determinado gobierno, está justamente sirviendo como entrelace entre las demandas del prefecto de la provincia o de los alcaldes municipales con el gobierno, pero a la hora de la hora no hay una sintonía en las cosas básicas, por ejemplo, en temas de educación, en temas de agricultura, en temas de viabilidad. Entonces hay muchos esfuerzos repetidos. El ministerio está sacando una obra, el Ministerio de Obras Públicas está sacando una obra y en esa misma cosa no hay una coordinación de política con la prefectura o con el municipio y terminan un poco traslapándose. Aquí tenemos justamente cerca de la universidad, hay una carretera muy particular. Una parte es administrada por el Ministerio de Obras Públicas, la otra parte por el municipio y la otra parte por la prefectura. Entonces, ya se imaginarán, dependiendo quién tiene recursos, vas a ver qué parte de la carretera está bien. Entonces, en este sentido, para mí la coordinación, y como lo decía Carolina, ¿no? ¿Quién coordina estas políticas? ¿Tiene que ser un ente técnico, apolítico, académico? Seguramente sí, pero el punto es que alguien tiene que ser el Big Brother aquí y mirar
esa concatenación, ¿no? Y el problema se da es que dependiendo del ala política del alcalde o del prefecto, hay mayor apoyo, ¿no? Entonces ahí se genera ese problema. Entonces para mí es, a nivel macro, comenzar a comenzar a optimizar recursos. Si el gobierno no comienza a poner la casa en orden, abajo, abajo va a ser muy, muy, muy complicado. Y luego comenzar a chequear, a revisar si los planes están atados. No, no puede ser posible que mientras, por ejemplo, está claro que en una determinada comunidad necesitas una carretera para que los agricultores puedan sacar los productos o se están inundando por fenómenos del Niño, por inundaciones y no han puesto una red de tratamiento de conducción de aguas lluvias, si la prefectura no está trabajando en eso, si la alcaldía no está trabajando en eso, pues no están destinando recursos para eso, entonces, ¿en qué están destinando los recursos? Cuando ellos son los más atentos a esas realidades que a la parte, que la parte del gobierno central. Entonces, nuevamente, para mí es un tema de coordinación de políticas y que y vista lo visto, pues yo no lo veo muy, muy, muy fácil de hacer. Déjame unirte una parte de lo que tú decías. Tú decías, Oscar, en tu introducción a la pregunta que se notaba que habían visto ustedes una irregularidad, que los gobiernos centrales suelen tener déficit, mientras que los gobiernos locales suelen tener superávit. Vista la data que tenemos, se da exactamente igual, ¿no? Es decir, los gobiernos subnacionales tienden a tener déficit. Sí hay que estudiar un poco más cómo se están financiando. Porque no puedes vivir forever con el déficit. Es claro que hay municipios como el Distrito Metropolitano de Quito, como Quito, Guayaquil o Cuenca, que manejan mejor, pero al interior de cada uno de estos municipios se han establecido ciertas reglas que en cierta forma les permiten manejar los recursos de otra manera. Pero si ya no vamos a otros municipios, los grados de déficit son alarmantes, ¿no? Y vale la pena, y esa es parte también de esta línea de investigación, entender cómo se están financiando, sobre todo porque cada vez que tocan la puerta al Ministerio de Economía y Finanzas, para pedir una garantía soberana que a veces les pide el BID, el Banco Mundial, qué sé yo, el Ministerio de Economía y Finanzas primero lo que hace es mirar el flujo de caja que tienen y en la mayoría de los casos son negados. Luego vienen las presiones típicas políticas que hay que apoyar, y también obviamente hay proyectos y proyectos. Pero para mí el punto está en que la Secretaría Nacional de Planificación del gobierno, que es el que mira la planificación de toda la economía, la parte social, etcétera, etcétera, no está entrelazándose con lo que pasa en las provincias, ni mucho menos con los municipios. Eso. Muchas Muchas gracias. gracias, Leonardo, Oscar y Carolina. Les quiero agradecer. No quiero abusar mucho de su amabilidad con el tiempo que nos han dado en esta ocasión. Y bueno, y con esto quisiera cerrar este foro y esta presentación del boletín. Les agradezco mucho a todos ustedes. Creo que las conclusiones han sido muy, muy interesantes. Hemos analizado la política fiscal a la luz de reglas fiscales, como habíamos dicho al inicio, desde el punto de vista intragubernamental o a nivel de países. De la presentación de Leo quiero rescatar la importancia de que estas reglas tienen como objetivo reducir la desigualdad y que una de las cosas muy importantes es que sean diseñadas para lograr sostenibilidad y eficiencia, como nos había dicho Leo. Es importante en el caso del artículo de Oscar y Carolina también la importancia de diseñar estas reglas para lograr esta política contracíclica y también la sostenibilidad en el largo plazo es muy importante. Y en los dos casos creo que coincidimos que el monitoreo resulta ser fundamental, y el monitoreo a nivel nacional o a nivel de los gobiernos locales. De nuevo, les agradezco muchísimo a las personas que nos están mirando a través de las redes sociales también. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima presentación del boletín. Un gusto.